Televisa presenta. Madre, por un beso tuyo diera yo la vida que me diste tú. Madre, no hay... Sara García, la abuelita de todos, dedicó 63 años de su vida a la actuación, emocionando a un público que quiso encontrar en ella al símbolo de la madre perfecta. Por un beso tuyo diera yo. Te he dicho madre querida. Ay, pues dímelo, más que sea en chino. Hijo de mi alma. Arrullado entre tus brazos, ¿quién pudiera, madre mía? Promovida por directores, productores y argumentistas de la época de oro del cine nacional, la figura materna se convirtió en pieza fundamental de la mayor parte de los melodramas fílmicos y Sara García aprovechó el estereotipo para ganarse un lugar preferencial en la sensibilidad del pueblo mexicano. Interpretó innumerables veces al pilar de la familia, astro en torno al que giraban hijos, marido y hasta vecinos o parientes lejanos. ¿A Raimundo? Sí, hazme el favor. Repasa los rostros de todos los que te rodean. ¿Mereces tú estar entre ellos? Pepe. Papá, yo te aseguro que no sé de qué me hablas y que mi conciencia de nada me acusa. Pepe. Por favor, nos estás amargando la noche. Déjame. Por Dios, Pepe. Déjame, Lupe, déjame. Compréndelo, mamacita. Lo comprendo. Es la historia de siempre. Pero siempre creemos que la vida va a cambiar. Que no va a Esgrimiendo la sabiduría y experiencia de la vejez, muchos de sus personajes tenían la frase adecuada para hacer que los descarriados volvieran al redil o para dar consuelo a cualquiera que se doliera por las desdichas vividas. Dios te bendiga por lo mucho que has sufrido. Dios mediante, pero te acrevillo. Vine a prevenir. También fue la madre fiera, bestia capaz de los actos más brutales, con tal de preservar todo aquello que desde la perspectiva de su personaje resultaba el camino que debían alcanzar los hijos para preservar su felicidad. Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hija mía, quiero estar a tu lado. Porque quiero ser la primera en dar un beso a mi nietecito. Abnegada, sufriente, la cabecita blanca de dolor perpetuo es uno de los personajes más recordados de doña Sara. Perdóname, mamacita. Perdóname. Nada me importa su falta. ¿Cómo se va a ir el hijo de mi alma sin mi bendición? Así debe irse. Así se le vio soportando la prepotencia del marido. Te repito que no saldrás, te lo prohíbo, Lupe. Ándale, mejor váyase. El desamor de hijos malagradecidos. Siga sirviendo la cerveza. Sí, señora. El dolor callado de la enfermedad. ¿Qué le pasa a usted, madre? Nada. A mí no me pasa nada. La muerte de sus vástagos. ¡Vicentito! ¡Vicentito! ¡Hijo de mi alma! Sin embargo, y a pesar de cualquier penuria, sus personajes permanecían dispuestos a perdonar,
resistir y luchar por el bienestar de sus hijos. Al fin y al cabo, según lo dijo tantas veces en la pantalla, esa era la misión de toda madre. Perdónenos, perdonen a sus malos hijos. No, hija mía, eso no. Nosotros somos los responsables, los únicos responsables. Fue con este personaje con el que Sara García cosechó premios, trofeos y distinciones, ganándose también el corazón de un público que le demandaba más y más representaciones de este tipo. Haz que ya no haya más guerras. Ya no te lo pido por mí. Te lo pido en nombre de todas las madres del mundo y de todos los hijos que no volverán. Hoy, doña Sara permanece en la memoria colectiva como madre y abuela amorosa. Sin embargo, la historia de Sara García, la mujer, es mucho más compleja, humana e interesante que aquel estereotipo de dulzura con el que se la ha querido idealizar. La historia de Sara García se inicia en 1895, cuando un barco proveniente de Cuba arribaba al puerto de Veracruz. En él venían el arquitecto Isidoro García Ruiz y su esposa Felipa Hidalgo Rodríguez, ella con un avanzado embarazo y ambos deseosos de que el bebé lograra sobrevivir, pues los 11 anteriores habían muerto días después del nacimiento. Yo soy hija de españoles, nacida en México, en Orizaba, Veracruz. Mi padre era cordobés, de España. Mi madre era granadina, de España. Se casaron en la isla de Cuba. El 8 de septiembre, en Orizaba, Veracruz, Felipa dio a luz a una pequeña que en breve sería bautizada como Sara García Hidalgo. Temerosa de perder a la niña, Felipa no pudo amamantarla y fue una compañera de viaje, la señora González, quien fungió como nodriza, convirtiendo a Rosario, su hija, en hermana de leche de Sarita. La infancia de Sara transcurrió al cobijo de unos padres que le prodigaban toda clase de mimos y una educación que procuraba acercarla a diversas expresiones artísticas. Bueno, pues resulta que mi padre era un gran, como artista que era, porque era escultor, ya se lo he dicho a usted, era muy aficionado al teatro. Nosotros vivimos una temporada en Monterrey, y en Monterrey iban las mejores compañías que venían de fuera. Entonces llegaba María Guerrero y llegaban todas esas figuras, y se vendían abonos. En cuanto llegaba una gran compañía de esas, lo primero que le decían a mi padre, don Isidoro, ¿quiere usted el abono? Viene a fulano. ¿Cómo no? Ya lo creo, apártenmelo. Y pequeñitas íbamos nosotros al teatro. Así es que desde muy pequeña empecé, como quien dice, a respirar el aire del arte. Un día vino una avenida, como le llamaban entonces, fuertísima de agua, y se inundó todo aquello y se llevó el puente que se llamaba el puente de San Luisito. Mi padre se horrorizó pensar, mi hija está del otro lado. Entonces, que siempre iba el caballerango, iba por mí. Y resulta que el caballerango y yo nos quedamos del otro lado, y se llevó el puente, y no había por dónde pasar. Fue tal el impacto que recibió mi padre que le vino un derrame cerebral y se quedó paralítico. Con su marido enfermo, Felipa viajó a la Ciudad de México con la esperanza de encontrar la cura para él y una escuela adecuada para la pequeña. Sara fue aceptada en el Colegio de las Vizcaínas, pero el arquitecto murió internado en la Beneficencia Española. Meses más tarde, Felipa contrajo tifo y acudió a la directora del colegio solicitándole se convirtiera en tutora de su hija. 20 días después también murió. Así, Sara quedó huérfana teniendo tan solo 9 años de edad. Educada bajo la férrea disciplina que caracterizaba a tan tradicional colegio, a los 14 años Sara es nombrada profesora sustituta de dibujo para luego convertirse en maestra de grado, cargo que le permitió cultivar la pasión por el teatro que le sembrara su padre durante su primera infancia. Estando en el colegio empezó el cine mudo,
que estaba el primer estudio en lo que es hoy la Compañía Mexicana de Aviación, frente al Regis. Yo, estando en el colegio, la directora me había permitido que yo fuera a dar clases particulares a las niñas, pero yo, en vez de ir a dar las clases, me iba a asomar al estudio y veía toda la tramoya aquella del cine. Un día, estando mirando por allí, siento una mano que me hace así en la espalda. Yo vuelvo y me dice, niña, ¿usted qué está haciendo aquí? Ay, señor, era el director, don Joaquín Cos. Estoy mirando, que a usted le gusta esto. Ay, sí, señor, mucho. ¿A usted le gustaría entrar aquí? Pues sí, señor. Busqué la manera de ir y me metí al estudio de extra, que entonces no llamaban no extras, sino señoritas de conjunto. Allí fue donde yo empecé la carrera, en el cine mudo. Así, teniendo tan solo 22 años, Sara García se hizo responsable de su vida, situación poco usual para las mujeres de la época. La muchacha debutó en el Teatro Fábregas con El asno de Buridán. Luego vendrían otras obras que la llevaron a realizar giras por toda la República, así como por Centro y Sudamérica. En 1918 contrajo matrimonio con Fernando Ibáñez, joven actor con el que 2 años después procrea una hija, María Fernanda Ibáñez García. Hacia 1923, en una época en que decir divorcio era poco menos que pecado, la joven dejó a su esposo luego de descubrir que la engañaba. Estando sola y a cargo de su pequeña hija, se reencontró con Rosario González Cuenca, quien 28 años atrás se había convertido en su hermana de leche. Ella también sufría entonces los efectos de un divorcio e invitó a Sara a vivir a su casa, iniciando así una singular amistad. Hasta su muerte, Sara recibió de Rosario, su compañera, todo el cariño y la comprensión que su esposo nunca le brindó. Consolidarse como el símbolo materno más importante del cine nacional significó para Sara García un trabajo arduo y ciertos sacrificios. Paradójicamente, su primera interpretación de madre de familia resultó un rotundo fracaso. Corría el año de 1918 y Sara fue invitada a la compañía de teatro de doña Prudencia Grifel, actriz protagónica de todas las obras de aquella empresa. A la joven Sara le asignaron el papel de progenitora de doña Prudencia, desatendiendo la corta edad de la muchacha y la imagen regordeta y madura de la protagonista. La obra resultó tal desastre que Sara se juró no volver a pasar nunca por una vergüenza igual. Bueno, horrible, horrible, usted no tiene idea. Yo dije, Sara, vete para tu casa, ya no sirve para nada. Pero llegué a México y me volvieron a contratar con todo y mi fracaso. Experiencias de este tipo permitieron que la actriz acumulara la habilidad y conocimientos que le abrirían las puertas del cine sonoro. Así, teniendo ya 38 años, Sara García obtiene su primer papel en una película hablada, El pulpo humano. Pero su carrera cinematográfica no le impidió continuar en la lucha por acceder a los mejores papeles de teatro. Hacia 1934, el empresario de la compañía de las hermanas Blanche buscaba a una actriz para que protagonizara la obra Mi abuelita la pobre. Sara solicitó el papel, pero fue rechazada por no tener la edad suficiente. Decidida, la actriz no tuvo reparo en sacrificar la coquetería y atractivo propios de una mujer de 39 años como ella, y acudió hasta el dentista para que le sacaran 14 dientes. El terrible acto de mutilación no solo le valió para conquistar su primer papel estelar, con él también comenzaba a construir su arquetipo de madre y abuela. El cine, que por entonces se dio a la tarea de exaltar la imagen materna, otorgó a Sara García la oportunidad de arraigarse en el cariño de un público que atribuía a la actriz todas las características de sumisión, sufrimiento y bondad propios de sus personajes. Pepe, yo te juro que es inocente, que lo siento. Dios te conserve la ingenuidad. Dios me conserve mi adivinación de madre.
En pantalla, la madre sufrida que en 1937 interpretó al lado de Fernanda, su hija, en No basta ser madre, la viejita tierna de 1940 en Allá en el trópico, personaje con el que inaugura su carrera de abuela cinematográfica. En la vida, mujer de carácter que no necesita de un hombre para sacar adelante a su hija. Ya cambiará de manera de pensar y entonces... No la conoces, Jorge. Mamá es inflexible. Creo que nos estamos exponiendo demasiado. Soy muy desgraciada. No te pongas así, chiquilla. A veces me haces perder todas las esperanzas. Madre impositiva que, olvidando su fama de buena anfitriona, solicita a Jorge Negrete abandone su casa cuando él le habla de su interés por su hija. En pantalla, madre de llanto fácil en Cuando los hijos se van. En la vida real, mujer de gran fortaleza ante la sorpresa de que Fernanda muriera de tifo a los 33 años de edad. La noticia le llegó al teatro en medio de una función y ella, sacando el carácter de la mujer y el profesionalismo de la actriz, solo hizo un paréntesis para comunicar al público su pena. Acto seguido, prosiguió con su actuación. Y yo deseaba un nieto, pero nunca lo pude tener. Mi hija murió, es decir, murió físicamente, porque para mí no ha muerto. Para mí mi hija sigue viviendo aquí en esta casa y sigo disfrutando de su cariño y de su compañía. Porque usted sabe que los que se mueren cuando los que vivimos queremos. Mientras los recordemos, mientras les recemos, siguen viviendo. Para mí, esa es mi opinión. Una mirada superficial sobre la filmografía de Sara García podría indicar que fue una actriz exclusiva del melodrama. No obstante, doña Sara también supo transitar exitosamente en la comedia. 3 años de carrera cinematográfica y más de 5 películas tuvieron que pasar para que el público descubriera la faceta cómica y alegre de una señora dispuesta a participar en Así es la mujer, la primera comedia musical del cine mexicano. Su papel de mujer dura e inflexible que tanto explotó en el melodrama fue motivo de felices carcajadas cuando lo puso al servicio del género cómico. ¿Y este? 8. ¿Y el que viene? ¿Dónde? El que viene de París. Jesús. Niños, esta es su tía. Preséntense. Chucho, Chicho, Chente, Chinto, Pancho, Poncho, Lencho. para servirle a usted. Qué monos, ¿verdad? Sí, mucho. Bueno, ¿y su papá? ¿Su papá? Sí, su papá. ¿Es ese? Sí, ese. Pues a lo menos por lo holgazán, sí es digno de pertenecer a la familia. Niños, ¿tienen hambre? Mucho, mamá. Lo suponía. Bueno, pues si quieren comer 3 veces al día como buenos cristianos, tienen que llamarle papá a ese señor que está ahí en la sala. ¡Papá! Pero hombre, ya te he dicho que se me está pegando lo campesino. Pues bueno está que se te pegue lo campesino, pero no la campesina. A pesar de su edad y una complexión robusta, Sara García se arriesgó bailando diferentes ritmos. La actriz salió bien librada, gracias a su dominio de la escena y el cariz humorístico que supo imprimir a sus interpretaciones. Ella, que tantas lágrimas había hecho derramar al público, declaró entonces preferir la comedia por considerarla más difícil que el drama. No valen los abonos. ¿Tú qué opinas, Raúl? Yo, ¿qué opino? Aderezándolo con toques de virilidad, Sara García hizo de su mujer dura un excelente personaje picaresco. Macha, muy macha, se le vio con la pistola al cinto en la película Tía Candela. Aunque un tiempo después, ella declaró que al público no le gustó en ese personaje.
Productores y directores no parecieron compartir esa opinión, pues pronto la llamaron para que lo siguiera explotando. Más fiebre, muchacho, parece que te está... Florear hábilmente la La reata. asada más aguada, parece la batida. ¡Trae acá! Y también sufrir las penosas consecuencias de la borrachera. Vamos a parar todos en un manicomio. Y la culpa la tiene ese cabezón de Rafael. Va a acabar con la familia. No grites, mujer, que me duele la cabeza. ¡Sí, no grito! A mí también me retumba el coco. Y tengo la boca como si hubiera bebido yodo. ¡Virtudes! Ahora que Selim es todo... Sara García actuó al lado de los mejores cómicos de su tiempo, pero sin duda fue con Joaquín Pardavé con quien mejor lució sus facultades de comediante, aun en cintas melodramáticas. ¡Ande, camina! ¡Ay, señor! ¡Qué sacrificio! ¡Ay! Eso no es posible más. No le vuelvo a montar más, señor. Cierra tus piernas de usted, señor. Y si lo deja usted que no se puede. Vamos a ver, suave. ¿Es o no es mi hijo Selim? Ay, esas preguntas... Al interpretar a Swan, la esposa del paisano Jalil, se mantiene dentro de los cánones de madre abnegada, pero bastó que lo revistiera con un acento libanés y cierta ingenuidad para que el público lo recibiera con el agrado de ver que la sufriente madrecita también podía hacer reír. Es un costumbre que no le puedo quitar en 30 años. Con permiso. Cariñosa, divertida, la simpática Sarita de la escena no siempre lograba mantener esas cualidades en la vida real. A Anita Blanche, por ejemplo, le retiró durante años su amistad por el simple hecho de que una tarde le ganó todas las partidas de cartas. A su vez, Rosario, su compañera de toda la vida, se ganó el sobrenombre de la mártir, ya que frecuentemente era víctima de la intolerancia de una mujer de la que todos reconocían su fuerza de carácter. En 1943, los periódicos invitaban al estreno de No Matarás, donde Sara García interpretaba una vez más a la madre sufriente. Luego, esos mismos periódicos objetaban la actitud plañidera que la actriz seguía explotando. Sin embargo, Sara bien podía mantenerse en el gusto del público, regalándole el llanto que tanto gustaba. Pero la actriz tenía un carácter audaz y ella misma estaba aburriéndose de su eterno papel de doliente y por lo mismo se cuestionaba qué hacer para demostrar que no era solamente una productora de lágrimas. Decidida a romper con su estereotipo y segura de que tenía grandes facultades expresivas, la señora pensó en buscar papeles menos tradicionales, como el de la jovial y tenaz mujer que 2 años atrás había interpretado, con el placer de encontrarse a sí misma en esa madre divorciada de La gallina Cloaca. Atrapada en la red que ella misma se había tejido, no fue fácil encontrar personajes que se alejaran del papel maternal. Sin embargo, intentó hacer madres poco convencionales, seres más humanos, imperfectos, logrando sorprender a quienes ahora le cuestionaban la osadía de dejarse ver como madre soltera. Pregunten quién fue su padre. Y tú tengas que contarles una historia como esta. En la búsqueda, Sarita, quien generalmente interpretaba madres asexuadas, se permitió mostrarse como una mujer que, si bien retomaba todas las funciones maternales para encaminar a su sobrina, también era capaz de tener deseos sexuales. Si yo lo hubiera conocido entonces. Uy, pues si yo lo hubiera conocido a usted. Porque, bueno, pues, ¿para qué es más que la verdad? A mí los hombres así como usted, morenos y brutotes, pues me hacían tilín, señor. Todavía tiene usted un buen pasar. Además, por algo es más caro el jamón que la ternera. Qué patrón tan carnívoro. ¿Qué es esto? Las sirenas, las campanas, los bomberos. ¡Ay! Esto es el amor.
Válgame San Juan del Río. En La Reina del Mambo mostró la particular contradicción de una mujer que de día era toda rectitud y severidad. Seamos cuates, pero no hay que irse a la cargada. Una cosa es la amistad. ¿Pero qué amistad si este hombre y yo nunca nos hemos visto? ¿Que no nos hemos visto? ¿Y quién la cuida cuando se pone bien pipa? Yupa, yapa, dicen los de Cuernavaca. El animal... Mientras que por las noches se emborrachaba sabrosamente. Saca, ábranse, que lleva bala. ¿Qué pasó? ¿Es así como se recibe a los amigos? Hágame el favor de no dirigirme ni la milésima parte de un átomo de sílaba, por favor. A ver, otra tanda, yo pago. Gracias, tía. De nada, gracias. Abandonado, sea por el amor de Dios. Pero gran parte del público veía esas películas con la decepción de no encontrar a la llorona pertinaz a la que estaba acostumbrado. Me los tragué, que no es lo mismo. Sara García, que al fin y al cabo vivía de y para el público, tuvo que alternar este tipo de papeles con el que se le identificaba habitualmente. Tranquilo lago, disfrutar de las ondas, el reposo, dormir, soñar. El sueño, nuestro mago, es un sublime y santo mentiroso. Nosotras somos las ninfas del bosque de la virtud, que brillan en las tertulias con una aurora de excelsitud. Bebamos el suave néctar que nos ofrece la vida, bailando cual bellas ninfas. Pero el personaje de madre, además de invadir su filmografía, penetró en la personalidad de una actriz que al cumplir 50 años de carrera ininterrumpida, declaró amar a todos los actores por considerarlos como sus propios hijos. Aunque vieja chirrisca, pues, también lo necesito. Los actores respondían a veces con la admiración y el cariño a la gran actriz, otras con el respeto a la mujer intolerante que podía derrumbarlos con el filo de una lengua poco prudente, y muchos más con el cariño a la señora simpática y afectuosa que también sabía ser. Como actuar era lo que más le gustaba en la vida, Sara García accedió sin prejuicio a todos los medios que le permitieran mostrar su capacidad histriónica. De ahí que además del cine, el teatro, la radio, la televisión y hasta la fotonovela, proyectaran su imagen. De entre todos ellos, su preferido era el teatro, a pesar del reto que implicaba dar 2 o 3 funciones diarias y montar una obra diferente cada semana, sin recibir a cambio una alta remuneración. El motor, para que no andes haciendo estos vuelos de exploración. Pero a mí el teatro me encanta. Y le voy a decir porque en el teatro se presenta uno a cara limpia, ¿verdad?, frente a un público, y hay veces que ve uno caras sonrientes, caras amables, otras veces unas caras muy hoscas, ay, caray. Usted, así es que por eso lo considero más difícil, porque todos esos semblantes del público influyen en la actuación de uno. Sara García pasó 25 años de su vida trabajando diariamente en el Teatro Ideal. Pues hicimos tantas en ese Teatro Ideal bendito, que lo recuerdo con mucha tristeza cuando sabíamos que lo iban a tirar. Como además filmaba entre 5 y 6 películas al año, la labor era extenuante. Hacia 1941 decide abandonar los escenarios para firmar un contrato de exclusividad con Clasa Films, al tiempo que aceptaba incursionar en la radio con el programa Media Hora con la Abuelita. La emisión con ciertos tintes cómicos permitió que la actriz estrechara los vínculos con un público que ahora sentía la presencia de su personaje favorito en su propia casa. Yo empecé la televisión cuando regresé de España. La Duquesa, producción Telesistema Mexicano. A
Aprovechando la fama de tantos años del personaje que doña Sara había hecho tan popular, el medio televisivo no hizo sino repetirlo. Gracias, Virgencita. Yo llegué a pensar que tú, que tantas veces me has salvado de la desesperación, te habías olvidado. Ibas a permitir que la... Con la utilización exagerada de su estereotipo y los ya establecidos por el melodrama mexicano, se cimentaron las bases de un género fundamental de la televisión nacional, la telenovela. Teresita. ¿Dónde está ahora la señorita Alicia? En su recámara, vistiéndose. ¿Por qué no estás ayudándola? No quiso, señora. Dice la niña que se tiene que acostumbrar a vestirse sola. Fíjese, ahora no va a tener quien la atienda. No llores, mamacita. Ni tú tampoco, Caridad. Has dejado esta casa en el silencio de las casas donde... Quiere callarse ya, Caridad. ¿Cómo quiere que me calle, señor? Si esta es la cuarta noche que la señora no vuelve a casa. Sara García participó en varias telenovelas con papeles tanto protagónicos como secundarios, destacando como siempre gracias a su vasta experiencia, y logró mostrar también su vena cómica en diversos programas unitarios. Ay, si me dan ganas de cantar. Cachito, 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 cachito. ¿De veras es usted, señorita? ¿O nomás lo dice para impresionar? Claro que soy señorita. Y soltera, ¿eh? Nana, ¿tú lo sabes? En Mundo de Juguete, primera telenovela dirigida al público infantil, explotó en toda su dimensión el arquetipo de abuela dulce, consentidora, sabia, personaje perfecto, producto de la imaginación de la niña protagonista, imagen sublime que le permitió seguir en el gusto de su público. El público sabe cuando se le está respetando. Y al público hay que respetarlo, primero que nada. Luego el público le va dando a uno margen para ya tomar un poco más de familiaridad y uno tratar de meterse en el corazón del público. Por eso ve usted que yo me dediqué al papel hace años, ¿verdad?, de madre. Y al actuar aquella figura con respeto para lo que está haciendo y respeto para quienes lo están viendo, el público se emociona, el público siente que aquella figura se está entregando en cuerpo y alma. Media vuelta izquierda. ¡Ya! Doña Sara García recibió los nuevos aires de los 60, radicalizando la audacia que siempre la caracterizó. Apuesto a que no hay muchachas más lindas en el pueblo. Participó lo mismo en películas de corte campirano que en comedias de ambiente futbolístico, en comedias musicales, y alternó con las principales figuras de cine que querían tener el respaldo de doña Sara como su abuela cinematográfica. Pero más que yo no lo hago por eso. No, yo lo hago porque hasta los quiero como si fueran ahora sí que mismamente de mi familia. Pero si Sara García puede ser reconocida como una actriz osada, no será por su participación en esas películas que se mantenían dentro de cierto rango conservador. Su audacia, calificada por algunos como desvergüenza, se reveló más abiertamente en 1968, cuando aceptó interpretar a un personaje que reconocía que la abnegación era más un defecto que una virtud. Tu padre no fue un ejemplo singular. Yo de tu padre no fui nunca su mujer. Fui su esclava. Una sirvienta. Una sirvienta que tenía como sueldo 2 vestidos al año. Yo aguanté un infierno de 49 años al lado de su padre, porque cuando me di cuenta de lo que significaba para él, ya era demasiado tarde para intentar empezar de nuevo. Yo he sido para ustedes la madre, la que sirve para que cada 10 de mayo le traigan un regalito, con el que compran
364 días de indiferencia, de desamor. Hijos míos, yo soy para ustedes la amabilidad, la bondad, la comprensión, pero nunca la mujer. La mujer que pudo sentir soledad. Luego de declarar "Yo soy el cine nacional", la actriz recibe la década de los 70 con nuevos bríos para retomar la lucha por despojarse de su propio mito. Así se le vio asesinando al amante de su hijo homosexual en una película del naciente nuevo cine mexicano. Y no se olvidó de mis taquitos en Enepil, ¿verdad? ¿Cuándo, hijo? Y los de trompita, y los de nanita, y los de moronga. Mi cabecita blanca, dorada de su hijo. Ese mismo año se volvería a parar frente a las cámaras para interpretar un papel mucho más escandaloso: la abuela de Mecánica Nacional. ¡Amaneció Dios! Estoy sobándome el lomo para guisarles esta bola de lombricientos. Y ahora... Compréndalo, mamacita. Es que hay que pasar la noche allá, al sereno. Y usted, pues, ya está muy achacosa. ¿Achacosa? ¿Achacosa? ¡Madres! ¡Quiotoso! ¡Ya, madre! ¡Vamos! Estaba yo diciendo. ¡Ah, sí! ¡Malparido! ¡Impotente! ¡Ay, mamacita, güerota! ¿Cómo es? ¡Vieja buscona! ¡A ver! Mal hablada, alburera, glotona e insolente, el personaje le quedaba como anillo al dedo a la Sara García de la vida real, pero no así a la cabecita blanca que los mexicanos tanto admiraban, y por lo mismo la actriz justificó una y otra vez haber aceptado ese personaje porque al fin y al cabo era una madre. Y me entra un hambre. Pues pruebe a comer dormida, a ver qué tal. Hijo de tu madre. Espere, amigo, me la miente. Que la traigo aquí de cuerpo presente. Su mamacita muerta. 6 años más tarde, y luego de 11 papeles tradicionales con los que reivindicó su personaje, doña Sara vuelve a debatirse entre su natural audacia y su necesidad de satisfacer al público. La audacia ganó y acepta el papel escandaloso de una abuela alcahueta, no sin antes curarse en salud al declarar que en la vida difícil de una mujer fácil no dijo groserías y que dentro de lo fuerte de la historia había un fondo espiritual y noble. Tras esta producción, el ritmo de trabajo de doña Sara bajó considerablemente. Rodeada de recuerdos y por supuesto con la fiel compañía de Rosario, la actriz tuvo que recluirse muy a su pesar en su casa. Esperó paciente a que los productores volvieran a llamarla. En 3 años solo filmó 2 películas para concluir con un papel del todo alejado a su trayectoria y con el que logró dar muerte cinematográfica a la abuelita abnegada. Meses más tarde, con 85 años de edad, Sara García sufre 2 infartos. Junto a ella estuvo su amada compañera que el 21 de noviembre de 1980 finalmente le cerró los ojos. Al sepelio asistieron miles de personas para despedir a la abuelita, sin percatarse de que la verdadera Sara García nunca se conformó con la imagen que la vida le impuso. Más allá de su personaje arquetípico, Sara García luchó por dar cuerpo y voz a las diferentes formas del ser femenino.